Vamos a empezar entonces. A ver, nosotros debemos entender que el número es una idea, o sea, no existe. Todo lo que son ideas, pensamientos, no existen. ¿Sí? Es algo solamente que está en nuestro cerebro. ¿Está bien? Por lo tanto, el número, como es una idea, solamente está en nuestra imaginación. No existe. Pero sin embargo es un elemento matemático que nos sirve de mucho. ¿Sí? Porque sin los números, pues no habría matemáticas simplemente. ¿No? Imagínate un mundo donde no existieran los números. ¿Cómo ingresarías a tu clase? ¿No? ¿Cómo llevarías tus finanzas, tus propinas? ¿Cómo sabrías cuántos años tienes? ¿No? Sería un problema bien grande. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hecho de la existencia del número, que fue uno de los primeros elementos que el hombre se ideó, ha hecho que la matemática desarrolle a tal punto que hoy en día puedes tener una clase por internet, por ejemplo. ¿Sí o no? Que tengas un smartphone, un teléfono inteligente, que tengas muchas cosas, ¿no? Hasta los juegos que ustedes hacen están encriptados, ¿no? Entonces, todo eso tiene relación con el número. Lo que pasa es que ustedes no lo ven así, ¿no? Ustedes piensan, el número lo ven así solamente solo como un símbolo y ahí acaba, y no es así, ¿no? En realidad eso ha hecho que la ciencia avance. Avanza la matemática, avanza todas las demás disciplinas, la física, la química, la biología, la astronomía, todo, ¿no? Porque todo está relacionado con el número. Por lo tanto, esta parte de la aritmética es muy importante, ¿sí? Bien. Entonces, estaba indicando que el número es un ente abstracto, una idea que solamente está en nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Pero que sin embargo nos da una idea de cantidad. Por ejemplo, acá este niño, ¿en qué está pensando? En comerse 3 sándwiches, ¿sí o no? ¿Sí? Pero pregunto, ¿qué elemento matemático utilizará para representar esta cantidad que está aquí? El número 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El número 3. Pero si el 3 no existe, pero lo hace uso para poder, de repente, pedir los 3 sándwiches, ¿sí o no? Porque si no existiera el número, ¿cómo lo pide? ¿No? Entonces, ese es el número, la idea, ¿no es cierto? La idea. El número viene a ser la idea. Ahora, para que yo no me pueda comunicar con el resto, tengo que usar un símbolo, un grafismo, así como las letras, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría yo escribir las palabras si no tuviera letras? Sería bien complicado, ¿sí o no? Sería cuestión verbal nomás. Pero si yo fuera mudo y quiero expresarme, ¿cómo lo expresaría? Tengo que hacer escribir, igualito. Los números hay que representarlos. Y para representarlos se utiliza el numeral, ¿no es cierto? ¿Qué es un numeral? Es la representación gráfica del número, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven aquí, acabo de dibujar, esto de acá representa al número 2, ¿sí o no? Representa al número 2, no es el número 2. Este es el numeral del número 2, ¿no? Algunos yo lo dibujo así, otros su 2 lo hacen así, ¿no? Otros su 2 lo hacen así, parece una Z. Pues, ¿por qué son diferentes? Porque son gráficas, pues, ¿no es cierto? Y cada uno se entiende qué cosa es el 2, ¿no es cierto? Así las culturas a través del tiempo han tenido diferentes símbolos para representar al 1, al 2, al 3, al 4. Por ejemplo, los babilonios usaban una rayita, ¿no? Era una pequeña cuña. Los egipcios usaban una raya nada más. En Grecia utilizaban estos símbolos que están aquí, ¿no? En Roma, los chinos, los mayas, los indios, los arabios, y los numerales actuales que manejamos nosotros, ¿no? Los incas tenían numeración. ¿Cómo representaban los números los incas? A ver, ustedes que son peruanos deben saber, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, Rodrigo, tú que estás bien contento hoy día. Los incas, ¿cómo representaban a los números? Activa tu audio, Rodrigo. Incas. Actívalo, pues no lo estés prendiendo y apagando. Déjalo activado tu audio. Los quipos, creo. Los quipus.
Los quipus eran elementos para guardar información. Así como nosotros utilizamos una computadora para guardar información, ellos guardaban información en el quipu. O sea, no era una calculadora, digamos, ¿no es cierto? No era era simplemente para guardar información. Diego, activa tu cámara. Sí, dígame. Los incas, ¿cómo representaban? ¿Los incas? Sí, claro, pues nuestros antepasados. Tú eres peruano, ¿no? ¿O eres de otro Sí, país? sí, sí. Ya, listo. ¿Cómo representaban a los números? Mm, con- no sé. Es que estos peruanos no saben nada de su cultura, qué desgracia. Ojeda, ¿cómo representaban los incas a los números? No tienen idea. Mm, Y a ver, por eso que nuestro país está así de subdesarrollado, porque nosotros mismos no sabemos, ¿se dan cuenta? De nuestra propia cultura, pero sí sabemos cómo escriben los chinos, los romanos, sí sabemos, pero los peruanos. Entonces, tarea, le van a preguntar a su profesor de historia, profesor, usted que sabe mucha historia, ¿cómo representaban los incas a los números? Y la próxima clase les voy a preguntar nuevamente, ¿sí? Ya, los quipus no, ya le estoy indicando, los quipus era un elemento para guardar información, ¿no? Por ejemplo, si yo usaba un quipu en mi grupo, porque ellos trabajaban en grupo, por ejemplo, para guardar la información que tenían 50 chanchos, utilizaban el quipu, ellos hacían nudos y para ellos representaba un número esa cantidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero los quipus no era para representar los números. ¿Cómo hacían operaciones? Con los quipus no era. Ellos hacían operaciones, porque si no, ¿cómo se imagina que construyeron Machu Picchu? ¿No? Ellos sabían mucho de ingeniería y para saber de ingeniería tienen que saber mucho de matemática y para saber mucho de matemática tenían que saber cómo representar los números. Entonces, esa es su chamba para la próxima semana. Listo. Bien, entonces, estaba indicando que los números se representan gráficamente, ¿no? Dependiendo de la cultura. ¿Está bien? Ya está. Entonces, vamos a borrar esto un ratito. Listo. Ahora, dentro de lo que nosotros necesitamos saber es qué cosa es una cifra, qué es un dígito, ¿no? Una cifra o un dígito son los símbolos que nosotros utilizamos para representar los numerales, los números. Por ejemplo, en nuestro sistema, ¿qué cifras utilizamos? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9 nomás, ¿sí o no? Más del 9 no utilizamos. Cualquier cantidad que nosotros quieran representar mediante un numeral, solamente lo utilizamos hasta el 9 nomás. La pregunta, ¿por qué hasta el 9? ¿Y por qué no hasta el 10, 11 o hasta el 8 nada más? ¿Por qué hasta el 9? ¿No? ¿Usted se ha puesto a preguntar alguna vez? ¿Por qué hasta el 9? ¿Por qué no hasta el 6 nada más? ¿Sí o no? ¿O por qué no pasamos de 10 en todo caso, no? O sea, eso se debe a las leyes, a estas cosas que vamos a estudiar. Ahora, eh, por ejemplo, aquí he puesto numeritos abajo. Acá hay un número que está expresado en base 7. Los números se pueden expresar en otros sistemas, ¿no es cierto? Así como las palabras se expresan en diferente idioma, los números se pueden representar en otras bases. Por ejemplo, en base 7. Esto de acá me está indicando que este numerito, este numeral tiene 4 cifras, el 2, el 1, el 4 y el 5, ¿no? La expresión que está abajo me está indicando que tiene 6 cifras, el 4, el 0, el 0, el 1, el 4 y el 0, y está en base 12. Cuando uno escribe un número, tiene que indicar la base. Nosotros no indicamos la base, ¿no? Por ejemplo, quiero escribir 250. ¿Cómo lo escribo? Lo escribo así, 250. Pero yo tengo que indicar la base acá, ¿no? Porque este número, ¿en qué sistema está? Está en la base 10. Nosotros trabajamos en la base 10. ¿Y por qué no le colocamos? Porque se supone que nosotros trabajamos en ese sistema, entonces no es necesario colocarlo. Se supone que ya ustedes saben que es de la base 10. Pero si yo lo represento en otro sistema, que no es 10, tengo que indicar la base, porque si no, ¿cómo sé en qué base está? ¿Sí o no? Entonces, por eso que la base va abajito como un subíndice, ¿no es cierto? En el último ejemplo que está abajo, que está en base 15, ustedes se verán que ¿cuántas cifras tiene ese numerito? Ese numerito tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras.
Y vas a darte cuenta que hay cifras que tienen 2 dígitos, miren, como el que está acá. Para indicar que hay cifras que tienen 2 dígitos, se utilizan los paréntesis. Porque si yo no le colocara paréntesis, indicaría que hay 1, 2, 3 cifras, cuando solamente hay 2. Para evitar ese error es que se pone entre paréntesis. Cuando la cifra tiene más de un dígito, eso va a depender del sistema, se utiliza el paréntesis para indicar que solamente es una cifra. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. A ver, el sistema que nosotros manejamos se llama sistema posicional, ¿no? ¿Por qué se llama sistema posicional? Porque las cifras van a tener un valor de acuerdo a la posición donde se encuentran, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo, a ver, voy a hacer un pequeño tablero. Ustedes en primaria le han enseñado esto, ¿no es cierto? Un tablero posicional. Acá tiene las unidades, las decenas y las centenas. A ver, vamos a preguntar, a ver. Alex, si yo coloco un 2 acá, ¿cuál es su valor de esa cifra? Coloco un 2, sería... ¿Cómo no lo entendí? Estoy colocando en el tablero. ¿Le han enseñado tablero posicional en primaria, sí o no? El tablero posicional, cuando uno coloca las cifras. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, está en esta Sí. posición. En la columna de las decenas. ¿Qué valor tiene el 2? No es 2, lógicamente. Eso significa 2 decenas. ¿Y 2 decenas qué valor tiene? Alex. Ah, Ah, este, 20, hijo. 2 decenas. 20. 20. Ah, sí. Listo. A ver, Catherine. Si yo el 2, en vez de colocarlo ahí, lo coloco por acá, ¿cuál es su valor? Catherine, ¿cuál es su valor de esta cifra 2 si es que lo coloco ahí, en vez de haberlo colocado donde estaban las decenas? Yo, 2 centenas. Ya, pero ¿cuánto es eso? 200. 200. Su valor ahí es 200. ¿Se dan cuenta que es distinto? Si lo colocan acá, su valor es 20. Si lo coloco acá, es 200. Si lo coloco acá, es simplemente 2. Y si lo coloco acá, ya es 2000 ya. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la cifra va a tomar diferente valor de acuerdo a la posición donde se encuentra. Eso quiere decir que yo no lo puedo mover. O sea, yo quiero escribir 23, tengo que hacerlo así. No lo puedo escribir así, porque es otro número, ¿sí o no? No lo puedes mover, no lo puedes alterar. Nuestro sistema se llama posicional porque la cifra ocupa una posición y tú no lo puedes mover, ¿no? En cambio, había otros sistemas anteriormente, el egipcio, por ejemplo, los egipcios para escribir sus numeritos utilizaban estos símbolos, ¿no? Lo puedo borrar acá un ratito. ¿Sí? Acá lo borramos un ratito. Los egipcios, por ejemplo, utilizaban estos números, ¿no? La rayita para el 1, esta pequeña U invertida para el 10, este pequeño bastoncito para el 100, el halcón para, bueno, no sé si se aparecerá, pero el halcón era para el 1000, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo escribía 425? Ah, él lo hacía así, 400, 100, 200, 300, 400, 20, 1, 2, 3, 4, 5. 425, ¿no? Profesor, y si esto lo pongo adelante, ¿no? Lo escribo así, 200, 300, 400, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Será lo mismo? Claro, es lo mismo. Ellos no usaban el sistema posicional, ellos usaban el sistema aditivo, solamente sumaban lo que veían y ya se acababa el problema, ¿no? Entonces acá no interesaba el orden, la posición. En cambio, a nosotros sí interesa el orden, ¿no? Por eso es que hay un principio que se llama principio de orden, ¿sí? Y además se llama posicional porque las cifras ocupan una posición, no lo puedes cambiar, ¿está bien? Entonces, por eso es que nuestro sistema se llama sistema posicional de numeración. Y eso es lo que vamos a estudiar, esa parte. Lo otro es historia, lo pueden ver en YouTube, en libros y todo lo demás. Pueden aprender un poquito de historia de los números. Bien. Entonces,
El sistema de posicional de numeración es un conjunto de leyes, normas, principios, acuerdos que uno utiliza para formar, escribir y leer correctamente los números, ¿no es cierto? Formarlo porque el número se forma, se construye. Escribirlo porque tú lo representas, ¿no? Con cifras, así como está explicando. Y leerlo porque tiene una correcta lectura. Los números se leen, ¿sí o no? A ver, vamos a ver si sabemos leer. A ver, vamos, por ejemplo, a ver, ¿a quién le pregunto? A ver, Daniela Rengifo. Léeme este número que voy a escribir, ya un ratito. Ya, léelo. Su nombre. Y así pasaba el tiempo. Y llegaron los días, los meses. Y Daniela seguía pensando. Daniela, ¿cómo se lee? Creo que es 6 billones, 600 mil, no, 600 millones, 266 mil, 200. A ver, este 6 por si acaso. Ya. A ver, para leer el número, se separan en grupos de a 3, ¿no? Que son los periodos. 3, 3, 3, y acá empiezan, hasta aquí, los millones. Sería 6.600 millones, 266.200. Esta es la cantidad de dinero que yo tengo, ¿no? ¿Sí? Tiene un nombre, ¿se dan cuenta? ¿Y qué pasaría si yo le pongo 20 cifras? También se lee, ¿no? Se lee, porque nosotros sabemos leer números en la base 10. Pero ¿qué pasa si es que esto lo escribo en base 8? Ah, ya no se lee así ya. Esto se lee, pero en la base 10. En la base 8 ya representa otro número, ¿no es cierto? A otra cantidad. Entonces, cuando esté en otro sistema, ya no tiene lectura, solamente se lee así, 6, 6, 0, 2, 6, 6, 2, 0, 0, en base 8. Así se lee, ¿no? En nuestro sistema sí tiene nombre, los números tienen nombre, ¿no es cierto? Y eso ustedes deben saberlo porque para que puedan contar su fortuna cuando sean profesionales y junten plata, entonces puedan saber cuánto dinero tienen en el banco, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Primer principio, principio de orden. Toda cifra que forma parte de un numeral, toda cifra que forma parte de un numeral ocupa un orden, que se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Y se lee, acá está la cifra de primer orden, la cifra de segundo orden, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, eso depende del número, cuántas cifras tenga, ¿sí? En este caso, este numerito, ¿cuántos órdenes tiene? 4. Se empieza de menor orden a mayor orden, ¿sí? Se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Marco, ¿cuál es la cifra de tercer orden? Marco, ¿cuál es la cifra de tercer orden? ¿De cuál, profe? La de... ¿Dónde está el ejemplo? ahí, Acá, ¿cuál? la cifra de, ¿Cuál? ¿cuál? No, no. Acá tengo un numerito, el 6.283. ¿Cuál es su cifra de tercer orden? ¿El 2? No, muy bien. Mayra, ¿cuál es la cifra de cuarto orden? 6. 6. Arián, ¿cuál es la suma de las dos cifras de mayor orden? Muy tranca. Arián, otra vez. ¿Cuál es la suma de las dos cifras de mayor orden? Arián, aunque sea contesta, di, sí, profesor, ¿cómo está? O no sé, Am, hola, profesor, ¿cómo está? yo bien. Te hice una pregunta. Ah, en 8. 8, muy bien. Ya te soplaron, ¿no? A ver.
Rodrigo, ¿Y qué habla? ¿cuál es la suma de las cifras de tercer y primer orden? Cinco. 5, muy bien. Ojeda, ¿cuál es el producto de las cifras de orden par? 48. 48, ¿sí? Nicole, ¿cuál es la cifra de quinto orden? Profesor, en la que está su ¿Eh? flechita. Sí, sí, estamos hablando del mismo número. ¿Cuál es la cifra de quinto orden? Profesor, puede señalar los que como mueve su flechita. Acá. Estamos acá, en este ejemplo estamos acá. ¿Cuál es la cifra de quinto orden? 0. 0, ¿no es cierto? No tiene. ¿Sí? Bien, entonces, a eso se llama orden. Ahora, una cosa es orden, ¿no? ¿Cuál es la cifra de primer orden? El 3, ¿no es cierto? Pero si me preguntan cuál es la primera cifra, ese es lugar. ¿No? Cuando digo orden, ese primero, segundo, ese es lugar, ya no es orden ya. ¿Sí? Cuando te es orden, el problema te dice, ¿no? Cifra de cuarto orden, la palabra orden aparece. Cuando es lugar, no necesariamente te tiene que decir lugar, ¿no? ¿Quién es la primera cifra? El 6. ¿Quién es la segunda cifra? El 2. ¿Quién es la tercera cifra? El 8. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque cuando uno escribe el número 6283, uno, ¿por qué cifra empieza? La primera es el 6, la segunda es el 2, la tercera el 8 y acá el 3. Primera, segunda, tercera y cuarta cifra. En ese orden uno escribe. Y ese es lugar. Entonces, una cosa es orden que se lee de derecha a izquierda y otra cosa es lugar que se tiene que leer de izquierda a derecha, así para allá. ¿Está bien? Es al revés. A ver, Daniela Figueroa, Sí. ¿cuál es la suma de la segunda cifra con la cifra de tercer orden? La segunda cifra, Con la 8 cifra más 2, de tercer orden. 10. 10. 10, a ver. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Quién es la, ¿Cómo que no? ¿quién es la segunda cifra? Ah, ya. ¿En ¿Quién dónde es? está? En la de acá abajo, ¿no? Estamos acá. Ah, ya, sí, ya. ¿Quién es la segunda cifra? Estamos acá. Ah, 2. 2. ¿Y quién es la cifra de tercer orden? Allá 2. ¿Y cuánto es 2 más 2? Allá 4. Ya. ¿Y por qué me dijiste 10? Es que yo pensé que era el de segundo orden. Sí, ya ves, entonces, una cosa es orden y otra cosa es lugar. No se equivoquen. Eso no es difícil, es cuestión simplemente de acordarse nada más. Bien. A ver, vamos a hacer una aplicación aquí. Vamos a preguntarle. A ver qué le preguntamos. Ariana Guamán, activa tu cámara, por favor. Ariana. Ariana, en el ejemplo que está ahí, dice, dado el siguiente numeral, bueno, acá ya está en mi tablero posicional, hay en la suma de cifras de orden impar. ¿Quiénes son las cifras de orden impar, Ariana? Ariana, ¿quiénes son las cifras de orden impar? Me está hablando de orden. Orden impar. ¿Quiénes son los órdenes impares? El 1, el 3, el 5, el 7. O sea, traducido a mi idioma, determina la suma de las cifras de orden 1, de orden 3, de orden 5 y de orden 7. Son los órdenes impares. ¿Qué tendría que sumar? 8 más 2
De tercer orden, 5. Y de cuarto orden, o de primer orden, 4. Esas son las cifras de orden impar. Sumando me da 19. ¿Y quiénes serían las cifras de orden par? El 7, el 3 y el 2. ¿No es cierto? ¿Sí? A ver, continuamos. Renzo. Ejemplo 2. El siguiente numeral que está aquí, bueno, ya lo he puesto aquí abajo, le he puesto el orden, le he puesto el lugar para poder más o menos responder a la pregunta. Me piden que yo sume la suma de cifras de tercer y quinto orden, más el producto de las cifras de segundo y cuarta cifra, más la diferencia de la primera y la última cifra. Todo eso quiere que haya. A ver, Renzo, la primero. ¿Cuál es la suma de cifras de tercer y quinto orden? 5. 5. Lo hacemos por parte para que la gente sepa. ¿Quién es la de tercero? 2. Y la de quinto orden. 3. 3, listo. Más el producto de la segunda y cuarta cifra. Indícame. 7 7 por 1. por 1. Dice producto de la segunda y cuarta cifra. 3 3 por 2. por 2. ¿Y por qué me dijiste 7 por 1? Me confundí, profesor. Ah, ya. Y la diferencia entre la primera y la última cifra. 4 menos 6. La diferencia siempre es positiva, es 6 menos 4. Y ya está. Entonces, una vez que ya reconocí cada una de esas situaciones, lo efectúo, sale 5 más 6 más 2. Y sumando eso sale 13. ¿Bien? No es difícil. ¿Se dan cuenta? A ver. No hace poco vi una pregunta en la Católica y el texto decía así, a ver, ¿quién me da la respuesta? Decía, ¿cuántas cifras tiene un número cuya cifra de cuarto orden, vamos a poner, cuya cifra de cuarto orden coincide con la quinta cifra del número? Ya está. A ver, ¿cuántas cifras tiene? Repito, ¿cuántas cifras tiene aquel número cuya cifra de cuarto orden coincide con su quinta cifra? A ver, ¿cuántas cifras tiene? A ver, ¿quién lo hace y se gana sus puntos? Ahí estamos de oferta, ganen, miren, facilito. Dice, yo lo hice, profe, y ya está. Profe, ¿cómo dijo? Como dije, ¿cuántas cifras tiene aquel número cuya cifra de cuarto orden coincide con su quinta cifra? ¿5? 5 cifras. ¿Quién dijo? Figueroa. Figueroa, ya está. ¿Quién da más? Ya, 8. bórrame mi 9. 8. 8. Un ratito. Déjame quitar. Acá está. Figueroa, ¿no? Figueroa dijo 5. ¿Quién dijo 8? Yo, profesor Rengifo. Rengifo dijo 8. Profesor, yo también digo 8. 9, 9. Ya está. A ver, de las dos nomás vamos a ver, ¿ya? Ya. A ver, como acá me habla de orden y cifra, entonces, fácil, dibujamos un tablero como el que hemos estado haciendo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño tablerito así. Entonces tiene posiciones. Acá estará la primera cifra, la segundo orden, la cifra de tercer orden, la de cuarto orden, ya. Me está hablando de esta cifra, ¿no? Esa es la cifra de cuarto orden. Dice que coincide. ¿Qué cosa es coincidir? Que está en el mismo lugar, pues, ¿no es cierto? Que ocupa el mismo lugar la cifra de quinto lugar, o la quinta cifra. Ah, ya, esta es la quinta cifra. Si hay quinta, tiene cuarta. Si hay cuarta, tiene tercera. Si hay tercera, tiene segunda cifra. Y tiene una primera cifra. Por lo tanto, ¿cuántas cifras tiene este numeral?
la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, que coincide con él. Y ya está. ¿Cuántas cifras tiene? 2, 4, 6, 8. Tiene 8 cifras. ¿Ven? Entonces, no es difícil la pregunta, ¿se dan cuenta? Solamente es cuestión de saber la teoría básica de lo que es esta parte de numeración. Y así como estas, hay un montón de preguntas en un examen de admisión. No es complicado. Sobre todo a las universidades que no tienen un examen de, digamos, de ingeniería, que pues, no es tan complicado. Y si es una universidad particular, peor todavía, pues, ¿no es cierto? Ahí te preguntan cuánto es 1 más 1. 2, ¿sí o no? Entonces, sí, ¿dónde está? Daniela Rengifo fue, ¿no? Un momento, please. Vamos a ponerle su premio por acá, ¿dónde estás? Ahí no está en mi lista. Acá. Ya está. ¿Ven? Entonces, no olviden, ¿no? Una cosa es orden y otra cosa muy distinta es lugar. ¿Sí? Continuamos. Principio de la base. A ver, de repente explicarte acá va a ser un poco complicado. Voy a sacar una hojita para explicarte. ¿Ya? Los números se forman. Yo te expliqué que los números se forman, ¿no es cierto? No es que uno lo escriba de frente, se forman. Entonces, los números se van formando así de la siguiente manera. Espera un ratito acá. ¿Sí? A ver. ¿Quién es el primer número que existe? El primer número que no sea 0. ¿Quién es el número más pequeñito? Uno, pe, uno. 1. El 1, pues sí o no, ya está. Estamos hablando de nuestro sistema, ya está. Entonces, el 1 se escribe así. Quiero escribir el 2, también lo escribo así. En vez pongo el 12 o no. El 2, el 3, el 4, y lo voy colocando en el mismo sitio. Hasta el 9 puedo colocar acá. ¿Sí? Es como si tú estuvieras agregándole unidades, ¿no? Más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Al 3 le agregas 1, sale el 4. Al 4 le agregas 1, sale el 5. Y así sucesivamente llegas al 9. Si tú al 9 le agregas 1, tú no vas a poner acá, si escribes así, ¿no? Acá no vas a poner 10. No se pone así, ¿no es cierto? Se pone 1 en el segundo orden, acá 1, acá se pone 1 y acá 0. ¿Y por qué es así? Porque como estamos en la base 10, el sistema dice que la base 10 te indica la forma de cómo tú debes agrupar cada orden para formar la unidad que sigue, o sea, en este caso el segundo, ¿no? ¿Quién es después del 10? El 11. ¿Quién es después del 11? El 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, 19. Hasta ahí puedes escribir. ¿Y qué pasa si le agregas uno más? Sale 20. ¿Y el 20 cómo se escribe? Así. Otra vez regresas a 0. ¿No es cierto? La base te indica la forma de cómo tú agrupas las unidades para ir formando las cifras. ¿Sí? A ver, imagínense que yo tengo el 45 y lo quiero expresar en base 6. ¿Cómo lo escribo? Hago este principio de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Hago este principio. La base 6 me indica que yo debo hacer grupos de 6 cuando llego, ¿no? Si no hay grupos, pues ni modo, no se puede hacer nada. A ver. Acá. No puedo colocar el 45, ¿sí o no? Porque la base 6 me está indicando de que aquí, como máximo, cada vez que tú encuentres un número que sea más de 6 o 6, tienes que agruparlos. Tienes que formar grupos de 6. Entonces la pregunta es, en 45 unidades, ¿cuántos grupos de 6 se pueden formar? 1, 2, 3, 4, 5, 10, ¿cuántos se puede? ¿Cuántos grupos se puede formar? De 6. 7. 7, pues, ¿no es cierto? 7. Esos 7 grupos pasan a la siguiente acá. Pasan como 7 grupos. ¿Y cuánto te quedó ahí? ¿Cuánto te quedó en el primer orden? Si ya formaste 6 grupos de 7. ¿Cuántas unidades te quedaron acá? 3, 3. 3, listo. Acuérdate que miren lo que te sobra, ¿no?
Ahora vamos al siguiente. ¿Se puede formar grupo de 6 o no? Sí se puede. ¿Cuántos grupos de 6 se pueden formar ahí? Uno, Uno. ¿Y cuánto te quedó acá? uno. Te quedó uno. Entonces pongo el 1. Pongo el 1. Ahora, este 1, ¿se podrá formar grupo de 6? Si tú tienes 1, No, no se puede, pues ahí, no. ahí te quedas. Entonces el 45, escrito en un sistema de base 6, se escribe así. 1, 1, 3 en la base 6. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Porque ¿cómo lo escribo yo en la base 4? Igualito, hace lo mismo. ¿Sí? Pero ya no vas a agrupar de 6 en 6. ¿De cuánto en cuánto tienes que agrupar? De 4 en 4. Ya está, listo. Tienes el 45 ahí. ¿Cuántos grupos de A4 puedo formar? 11. 11 grupos. ¿Y cuánto te sobra? 1. 1. Entonces coloco el 1 ahí. 1. Ahora, en este 11, ¿cuántos grupos de 4 puedo formar? 2. 2. 2 grupos de A4. ¿Y cuánto te sobra? 3. 3. Colocamos el 3. Y este 2 ya no se puede agrupar. Por lo tanto, el número 45 escrito en base 4 se escribe así. 2, 3, 1 en base 4. Y si fuera la base 2, ¿cómo sería? Lo agrupas de 2 en 2. ¿Sí? Las calculadoras, por ejemplo, trabajan, las computadoras trabajan en base 2. Por eso que hacen la operación rapidito. ¿Sí o no? A ver, pongo el 45. Formo grupos de 2. ¿Cuántos grupos de 2 puedo formar? De las 45 unidades. 20. 22. 22. ¿Y me sobra cuánto? 1. 1. Ahora, ¿cuántos grupos de 2 puedo formar? 11. 11. 11. ¿Y cuánto te sobra? 0. 0. Entonces colocas el 0, ¿cierto? O no, se va a bloquear, ¿ves? Un ratito, ¿ya? Ya, a ver un ratito, se ha colgado la máquina. Ya, a ver, estamos por acá, ¿no? Ya está, a ver. Ya, estamos en 45 en base 2, ¿no es cierto? Hay hecho que si colocamos 45 acá, formamos 22 grupos de A2 y te sobraba uno, ¿no es cierto? Acá sobraba uno. Ya, 1. ¿Cuántos formamos acá? Formamos 11 grupos y acá me quedó 0, ¿no? 0. 0. Ahora, ¿cuántos grupos puedo formar ahí?
5. 5 grupos. ¿Y cuánto te queda? 1. 1. Ahora, ¿cuántos grupos de 2 puedo formar ahí? 2. 2. ¿Y cuánto te queda? 1. 1. Y ahora, ¿cuántos grupos puedo formar ahí? 1. 1. ¿Y cuánto te queda? 0. 0. Y aquí ya no se puede formar grupo de 2. Entonces, 45, ¿cómo lo escribo? Así. 1, 0, 1, 1, 0, 1 en la base 2. Así se escribe en base 2. ¿No? La base 2 solamente utiliza el 1 y el 0. No utiliza otra cifra para representar cualquier número. Por eso que las computadoras, dentro de su sistema, tienen un circuito que digamos, se prende y el otro se apaga. ¿No? Uno prende y uno apaga. El que prende indica el 1 y el que está apagado 0. Y solamente con eso juega, ¿no? Y juega rapidito de tal manera que puede dar resultados rápidos. Por eso es que una cosa diferente es trabajar con 9 por 8, 9 por 9, y otra cosa muy distinta es decir 1 por 1, 1 por 2, ¿sí o no? Es más fácil. Por eso que las operaciones en base 2 se hacen rapidito. Profesor, y si esto es más rápido, ¿por qué me enseñan a mí multiplicar en base 10? Es que el problema está que para aprender los números, cuando eres niño, y te dicen, a ver, Pepito, cuenta tus dedos, 1, 2, 3, llegas hasta el 10, ¿sí o no? ¿Sí? Más del 10 no puedes porque no tienes cómo contarlos. Entonces, la base 10 tiene que ver con nuestros dedos. Es un problema biológico ya, ¿no es cierto? Se te hace más fácil aprenderlo, ¿no? En cambio, la base 2 vas a tener problemas, salvo que tenga 2 dedos nomás, ¿no es cierto? Como el dinosaurio. Entonces, por eso es que es más fácil hacer operaciones en base 2. Ahora, cuando yo te digo agrupar, ¿qué operación matemática significa? Dividir. Entonces, yo ese método que está aquí lo puedo reemplazar por lo siguiente, mira, 45. Cuando yo empecé aquí en primer orden, dije, ¿cuánto grupo de 2? Ah, significa que lo voy a dividir entre 2. Salía 22, me sobraba 1. Este 1 es el que va ahí. Nuevamente dividí entre 2. Salió 11. ¿Cuánto me sobra? 0. Este 0 es el que va acá. Nuevamente dividí entre 2. Sale 5, me sobra 1. Este 1 es el que va acá. Nuevamente dividí entre 2. Sale 2, me sobra 1. Este 1 es el que va acá. Nuevamente dividí entre 2. Me sale 1 y me sobra 0. Este 0 es el que va acá. Y este 1 que está acá es el último que está acá. Y el numeral se escribe así. Entonces, ¿cómo escribo 45? 1, 0, 1, 1, 0, 1 en ese orden. Igualito sale. Entonces, para expresar un número que está en base 10 en otra base, ¿qué método utilizo? Las divisiones sucesivas, ¿no? De esa manera yo puedo expresar cualquier número que esté en base 10, lo puedo pasar a cualquier base, ¿no es cierto? Hago solamente ese sistema que está ahí. ¿Está bien? Entonces, ese es el principio de base, ¿no? El principio de base. Entonces, ahora, como ellos son residuos, el 1, el 0, el 1, el 1 y el 0 son residuos de una división entre 2, estos residuos no pueden ser 2. Ustedes saben por división que el residuo siempre es menor que su divisor, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo divido un número entre 20, ¿me podrá sobrar 22? ¿Me podrá sobrar 22? No, pues no puedes, ¿sí? Tu residuo siempre tiene que ser menor que 20, ¿sí o no? Eso quiere decir que las cifras tienen que ser menores que su base, siempre, ¿no? Las cifras de un número tienen que ser menores que su base, eso lo vamos a ver después en una conclusión, ¿sí? No olviden, las cifras de un numeral tienen que ser menores que su base, siempre. A ver, entonces si yo tengo un numeral escrito así, y está en base 7, ¿qué valores puede tomar B? Ah, profesor, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. ¿Podrá ser 7? No. ¿No? Y con respecto a ese puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser la 6 nada más. Profe, ¿no puede ser 0? No, porque si es 0, esta expresión matemática que está acá estaría contradiciendo el problema. Porque si esto vale 0, tendría una sola cifra. Y lo que me está indicando esta expresión matemática es que tiene dos cifras. Conclusión, la primera cifra de un numeral nunca es 0. Siempre va a partir de 1 hacia adelante. ¿Está bien?
¿Y qué pasa si que por ahí existe un número que esté escrito así? Listo. A ver, preguntamos ahora. Nicole, ¿este numeral estará bien escrito? No, profesor, ¿Por qué no está bien escrito? A ver, dime. porque los números son mayores que 5. Lógico. Acá no puede estar el 6, por ejemplo. Y no puede estar el 7, por ejemplo. ¿Sí o no? Si yo te dijera, corrígeme esta palabra que está mal escrita, ¿cómo lo corregirías? A ver. La B. ¿No? Simplemente hago el cambio. Y acá Burro todavía. Bueno. los números también simplemente se corrigen. ¿Sí? ¿Y cómo se corrigen? Utiliza este principio que te dije, agrúpalos nuevamente nada más, ¿no es cierto? O sea, si el 6 no puede ir acá, formo un grupo de 5 que pasa a este orden y me queda 1. Acá tengo 4 unidades. El 4 sí puede ir, el 2 también, el 7 no, formo un grupo de 5 y me queda 2, y acá sería 5. Pero el 5 no puede ir, formo un grupo de 5 y me queda 0. Y acá sería 1. Entonces el numeral correctamente escrito, ¿cómo sería? 1, 0, 2, 2, 4 en base 5. No, y el 1 me falta, ¿no es cierto? Ya está. ¿Ven? Se corrige un número. Se puede corregir. ¿Dan cuenta? A ver, vamos a... Un ratito. A ver, vamos al siguiente número. A ver, Adriana, vamos a corregir el siguiente número. Tú en tu pantalla tienes el Zoom, tiene un lapicito, lo vas a corregir, ¿ya? Lo voy a escribir acá. A ver. Ya está. Corrige ese número, Adriana. A ver, mejor así un ratito, ¿ya? Ya, ahí, Adriana. El numeral que yo te escribí, ¿cuál era? Era 2, 4, ya, 4, 5, y la base 3. Ya, corrígelo. Tú utilizas tu lápiz y corrígelo tú, pues, ¿no es cierto? Adriana, corrígelo. Activa tu audio que no te escucho. Enzo, ¿estás ahí? Obregón, Profe. corrige ese número ahí en tu propia pantalla. Tú tienes el lápiz del Zoom también. A ver. Corrígelo, a ver. Aquí, en la misma pizarra. ¿Lo puedes corregir en la misma pizarra?
Pero hazlo, pues, hazlo. Quiero que lo hagas con el lápiz. No que me pongas el resultado. Quiero que lo hagas. Hazlo aquí. ¿Cómo es que lo estás corrigiendo, no? Enzo. Oye, que no vamos a morir esperándote. A ver. A ver, para corregir esto, como está en base 3, el 4 no puede ir acá. Entonces lo formo grupos de A3. ¿Por qué grupo de 3? Porque la base es 3, ¿no es cierto? Se agrupa de acuerdo a la base. Formo un grupo de 3 y me queda una unidad, ¿no es cierto? Tengo 4, sí. 1, 2, 3, 4. Formo un grupo de 3 y me queda 1. Ahí está el 1. Acá ahora tengo 3 unidades. Formo un grupo de 3 y me queda 0, ¿no es cierto? Acá tengo 6 unidades de tercer orden. Formo 2 grupos de 3, ¿no? Y me queda 0. Acá tengo 7 unidades. Formo 2 grupos de 3 y me queda 1. Acá tengo 4 unidades. Formo un grupo de 3 y me queda 1. Y este 1 baja. Por lo tanto, el numeral sería 1, 1, 1, 0, 0, 1 en la base 3. ¿No? Así se corrige. ¿Qué pasaría si tuviera este número que está aquí? 2 menos 3, 5, 2, 4 en la base 4. ¿Cómo lo corrijo? El 4 no puede ir acá. Formo un grupo de 4. 1. Queda 0. Acá tengo 3 unidades. El 3 sí puede ir, porque estoy en la base 4, ¿no es cierto? 5. El 5 no puede ir. Formo un grupo de 4. Acá, más 1. Y tengo, me sobra 1. Aquí, ¿cuánto tengo? Tengo menos 2. El menos 2 no lo puedo colocar aquí. Tampoco lo puedo agrupar de 4 en 4. ¿Qué hago? Me presto de acá. Me presto. Le quito una unidad. Y aquí aumenta en 4. ¿Por qué en 4? Porque la base es 4. Ustedes saben que en base 10, cuando te prestas, aumenta en 10, ¿no? Aquí aumenta en 4. Ahora tengo 5 menos 3, 2. Y acá se quedó en 1. El numeral correcto sería 1, 2, 1, 3, 0 en la base, 4. Así se escribe correctamente. ¿Ya? Entonces, los números también se corrigen. ¿Está bien? Entonces, por ahí habrá algún problema donde hay que hacer alguna corrección. Haces lo que ya te he indicado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿puede volver a explicar, por favor? No le entendí. ¿Cuál? ¿Esto de la corrección? No, sobre eso de los números, sí, cambiarlo. Pues esto de la corrección, lo que estoy haciendo ahorita. Sí. Es indicado de que las cifras de un numeral deben ser siempre menores que su base, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tengo un número o un numeral que esté escrito así, vamos a suponer que esté escrito así, esto está mal escrito, porque las cifras tienen que ser menores que su base, y la base es 5. Por lo tanto, lo máximo que debe aparecer aquí es el 4, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está mal se corrige. Entonces, el 4 sí puede estar ahí, no hay ningún problema.
El 6 no puede estar acá. Formo un grupo de 5. Pasa al siguiente orden y me queda 1. ¿No es cierto? ¿Sí? En el siguiente orden tengo 6 unidades ya. 6. 5 más 1 es 6. Formo un grupo de 5 y me queda 1. En este siguiente orden tengo 5. Formo un grupo de 5 y me queda 0. Y me queda 1 acá. Por lo tanto, el número sería 1, 0, 1, 1 en la base, no, 4 en la base 5. Y ahí está correctamente escrito, ¿no? Eso de agrupar, ¿de quién depende? De la base, ¿sí? De la base. ¿Está bien? Entonces, así se corrige, ¿no es cierto? Ya tienen que entender que las cifras son menores que su base. Si ustedes encuentran alguna cifra que es igual o es mayor que su base, está mal escrito. Y si está mal escrito, ¿qué tienen que hacer? Corregirlo. ¿No es cierto? ¿Está bien? Ya está. Ahora sí. ¿Alguna pregunta más? Profesor, Sí. ¿puede volver a la pantalla anterior? A La la- pizarrita. Ah, ya. ¿A eso? Sí, ¿me puede explicar la última? Oh, no. Está con mala suerte, ¿eh? Ya, a eso se refiere, ¿no? No, había otro ejercicio que tenía de base 5. Sí, pero es lo mismo. A ver, el otro número era... Es que en la base era mayor que las últimas cifras, por eso me confundí un poco. El número estaba escrito así. 4, 5, 5, 2. La base 5, así creo que estaba. Ya. Estaba indicando que la cifra no puede ser mayor que su base. ¿Sí? Pues acá si tengo el 6, tengo que agruparlos, tengo que formar grupos de 5. Esos grupos pasan al siguiente orden, al que está acostadito. Formo un grupo de 5 y me queda 1. En este orden ahora tengo 3 unidades y el 3 sí puede ir ahí. En el siguiente tengo 5. El 5 no puede ir acá. Formo un grupo de 5 que pasa aquí y me queda 0. Acá tengo 6 unidades ahora. Formo un grupo de 5 y me queda 1. Acá tengo 5 unidades. Formo un grupo de 5 y me queda 0. Y el 1 que está solito acá, pues baja su orden respectivo. Por lo tanto, el numeral correctamente escrito sería 1, 0, 1, 0, 3, 1 en la base. Así, a eso se refiere. ¿Sí? ¿Está bien? Así se corrige, ¿no es cierto? Se va corrigiendo los numerales. Ya, ahora sí, ¿alguna pregunta?
Ya. Entonces, entendido qué es esto, qué es base, tenemos las siguientes observaciones que dije, ¿no? Las cifras son mayores o iguales que 0, pero menores que su base, ¿no es cierto? ¿Sí? La cifra máxima de un sistema va a depender de la base. Si la base es 5, su máxima cifra es 4. Si la base es 7, la máxima cifra es 6. Si la base es 10, ¿quién es la máxima cifra? 9, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la máxima cifra siempre va a ser 1 menos que su base, ¿no es cierto? La primera cifra de un numeral siempre es diferente de 0, le expliqué, ¿no es cierto? Que no puede ser 0, ¿no? La primera cifra siempre es de 1 hacia arriba. En la base n se utilizan las cifras, bueno, eso va a depender de la base también, ¿no? Por ejemplo, si estoy en base 4, ¿qué cifras puedo utilizar? El 0, el 1, el 2 y el 3, nada más, ¿no? Eso lo podemos ver mejor en este cuadro que está aquí, ¿no? Que el año pasado también se los expliqué. Acá están las diferentes bases. Acá están las cifras que se pueden utilizar en la diferente base. Entendiendo que tienen que ser menores que la base, ¿no es cierto? En la base 2, ¿qué cifras puedo utilizar? El 0 y el 1, ¿no? Son las únicas que son menores que 2. En la base 3, cualquier cifra menor que 3. En la base 4, cualquier número menor que 4. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tienen los nombres de los sistemas. Eso también lo conocen ustedes del año pasado. El sistema de base 2, sistema binario. De base 3, ternario. De base 4, cuaternario, quinario, senario, tanario, octanario, nonario, decimal, undecimal, duodecimal. De base n, en decimal. ¿No? Esto lo conocen ustedes, solamente es para que lo recuerden. ¿Está bien? Bien, entonces, para terminar, vamos a hacer un par de ejemplos y con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. ¿Está bien? Bien. A ver, dice aplicación número 3. Hay la suma de los posibles valores de W en el siguiente numeral. A ver. A ver. Este numeral que está aquí, el numeral que está aquí, tiene 4 cifras. El 3, el 5, el W y el 3. ¿Y en qué sistema está? En base 7, ¿no es cierto? Hace un momento le dije que las cifras tienen que ser menores que su base. Por lo tanto, a ver, Ariana, ¿qué valores puede asumir esta cifra W para que este numeral esté correctamente escrito? ¿Qué valores puede tomar esa cifra W? Ariana. José Antonio, ¿qué valores puede tomar esa cifra W? José Antonio, ¿qué valores puede tomar esa cifra W? Me está pidiendo que haya los posibles valores. ¿Qué valores puede tomar esa cifra en ese numeral que está en base 7? ¿Me está escuchando José Antonio? Ay, me parece que son mudos. Yo pregunto y no me contestan. Mayra. Mayra, ¿qué valores puede tomar W? 0, 1, 2, 3, 4, Espérate. 5, 6. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. ¿Qué más me dijiste? Mayra, ¿qué más dijiste? 5, 6. Hasta el 6, 5 y 6. Ya. ¿Y por qué no puede ser 7, 8, 9? Mayra, ¿por qué? Porque es mayor. ¿Por qué? Mayra, ¿por qué me dijiste? Pero dejen el sonido prendido, porque usted lo prende y lo apaga, lo prende y lo apaga, y yo escucho por parte lo que me hablan. No sé. ¿La qué? Las cifras tienen que ser menores que su base, y lo máximo en este caso sería hasta 6, porque tengo la base 7, ¿no es cierto?
Bien, como me pide la suma de valores de W, entonces supone que debo sumar todo esto que está aquí, ¿no es cierto? 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Cuánto suma eso? 21. La respuesta será 21. Listo, se acabó el problema. ¿No? Sí. Yanina. La aplicación 4 dice, halle la suma del máximo valor de X y el mínimo valor de Y. Se supone que para que este numeral esté correctamente escrito, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, vamos a empezar primero por X. Quiere el máximo valor de X. Vamos a empezar. ¿Cuántas cifras tiene ese numeral, Yanina? 4. Tiene 4, ¿no es cierto? Acá está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta cifra. Yo observo que la letra X aparece en la primera y en la segunda, entonces yo tengo que tener cuidado, ¿sí? Porque cuando X asume un valor, automáticamente asumen la otra cifra también. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que tú le puedes dar de tal manera que ese numeral esté bien escrito en base 7? 3. Es el máximo valor de X es igual a 3. Claro, pues porque si él es 3, aquí en el otro lado va a salir 6. Y 6 es lo máximo que puede dar en base 7, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puede ser 4, ni 5, ni nada. Lo máximo que puede valer es 3. Ahora, con respecto a Y, Yanina, ¿cuál es el mínimo valor que puede tomar Y? 6. 6. Sí. O 4. No, 6 o 4, de 7, el mínimo. 6. 6. Pero 4 es mínimo. ¿Por qué me dice 6? Ah, ya 4. Ya. Si fuera 4, ¿qué va a salir aquí, Yanina, en esa cifra? ¿Cuánto sale? 2. ¿Cómo que son 2 menos 4, cuánto es? Menos 2. Ya, pues no puede ser menos 2. Las cifras de un numeral son enteros y positivos. Son 1. naturales. Entonces no puede ser 4. ¿Qué valor puede ser como mínimo? 1. 1. ¿Ya? ¿Y 0? Es como mínimo. Lo mínimo, pues lo mínimo. 0, ¿no es cierto? Es 0, lo mínimo que puede valer 0. En esta cifra que está aquí saldría 2 y en la otra saldría 0 y estaría bien escrito. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado del máximo valor de X sumado con el mínimo valor de Y? Que es igual a 3. La respuesta será 3. ¿Sí? Bien. Listo. Ya para la próxima clase, el siguiente. Dice el valor de la cifra. Toda cifra tiene un valor absoluto y tiene un valor relativo. ¿Sí? El valor absoluto, Daniel, atiende. El valor absoluto es el numerito de la cifra que tú ves. ¿No? Acá el número que estoy poniendo acá es el 3, 4, 2, 5 en base 6. ¿No es cierto? Su valor absoluto de esta cifra es 3. El valor absoluto de esta cifra es 4. El valor de esta cifra es 2 y su valor absoluto de este es 5. Su valor absoluto es la misma cifra. ¿Ve? Su valor relativo va a depender dónde se encuentra. Cuando inicié la clase les expliqué, ¿no es cierto? La posición, ¿no? Si está en el primer orden, o en el segundo orden, o en el tercer orden, o en el cuarto orden. Eso va a depender de dónde se ubica. ¿Cómo se halla el valor relativo de una cifra? Se agarra la cifra, se multiplica por la base, elevado a un exponente igual a su orden menos 1. O sea, si estás en el cuarto orden, es al cubo. Si estás en el segundo orden, es a la 1. Si estás en el quinto orden, a la 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el valor relativo de la cifra 3? ¿No? ¿Cuál es el valor relativo de esta cifra 3 que está aquí? De acá. Si no lo ves. Es la cifra por la base
elevado a un exponente que es igual al orden, pero disminuido en 1. ¿Qué orden es esto que está acá? ¿Qué orden es? Acá tengo el orden 1, orden 2, orden 3, orden 4. Por lo tanto, será el cubo. ¿Cuál es su valor relativo de esta cifra 4? La cifra por su base al cuadrado. ¿Cuál es su valor relativo de él? La cifra por su base a la 1. ¿Y cuál será su valor relativo de él? Pues 5. Es la única cifra que tiene valor relativo y su valor absoluto igualito. La última, ¿no es cierto? Es la única cifra que tiene su valor absoluto y su valor relativo igual. Lo demás no son iguales, ¿no? Entonces, así se halla su valor absoluto y así se halla su valor relativo de una cifra. ¿Está bien? Listo. Entonces, para terminar, hacemos el último ejemplo. Acá. Del siguiente numeral que está aquí, me piden hallar el valor relativo de la cifra de cuarto orden por el producto de las cifras de primer y cuarto orden más la base del sistema. Fácil, ¿sí? A ver. El valor relativo de la cifra de cuarto orden. Acá está. Esta es la cifra de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Me está hablando de este 7. ¿Sí? ¿Cuál es su valor relativo? Este es cuarto orden, por si acaso. Es la cifra, que es 7, por su base del sistema, que es 10, elevado a un exponente que es igual a su orden, pero menos 1. En este caso, al cubo. Ahí está su valor relativo. Más el producto de las cifras de primer y cuarto orden. La cifra de primer orden es 8 y de cuarto orden es 7. El producto será 7 por 8. No, o si es primero y por cuarto. 8 por 7. La cifra de primer orden, 8. Y la cifra de cuarto orden, 7. Más la base del sistema, 10. ¿Listo? Sumo todo esto. 756 más 10, 766. Listo. ¿Sí? Y hacemos el último problema. El valor relativo de la cifra X en el siguiente numeral, acá, es igual a 320. ¿Cuál es el valor relativo de esta cifra? ¿Cuál es su valor relativo? ¿No? ¿Cómo hay su valor relativo de esa cifra? Se agarra la cifra, se multiplica por su base, elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Y según el problema tiene que ser igual a 320. Igual a 320. X por 64 igual a 320. ¿Cuánto vale X? 5. Listo. Se acabó el problema. Me piden X al cuadrado. Será 5 al cuadrado. Y eso es igual a 25. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. No olviden repasar la teoría para poder resolver problemas. Y no olvides también que la próxima semana ya debes tener tu ficha. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros tenemos 4 horas de aritmética? 1 hora de aritmética la vamos a pasar a RM. Para tener 3 horas de RM, porque yo he estado mirando la ficha y tiene un montón de contenido de RM y no vamos a acabar. Y nos vamos a quedar con 3 horas en aritmética. ¿Sí? ¿Qué hora lo van a pasar en su horario? Lo van a borrar y le van a poner la 5ª hora del día martes. ¿Sí? Esa hora va a pasar a razonamiento matemático. Entonces ustedes van a su horario y lo corrigen ahí. ¿Está bien? Repito, la 5ª hora de los días martes va a pasar a RM. ¿Sí? Entonces tendríamos RM 3 horas y aritmética 3 horas. ¿Está bien? Listo.
Entonces, como no hay más preguntas, ahí nos vamos a quedar.